un gusto poder contar con su participación. Somos la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador y tenemos el gusto el día de hoy de poderlo presentar a Ken Watson, de vicepresidente de Global Packaging en Fastmarkets RISI. El día de hoy nos va a presentar panoramas económicos mundiales del mercado de papel de empaque para las cajas de cartón de Europa, Norteamérica, China y Latinoamérica, los factores que están impactando los mercados, incluyendo el comercio electrónico, cómo ha sido la demanda durante la crisis sanitaria, cómo los cambios en los consumos afectarán el mercado de 2021 a 22 y cómo se van a comportar los indicadores como capacidad de demanda e inventario, ¿no? Queremos agradecer en nombre de AEVE a SOCAR, a los miembros de la Asociación de Cartoneros, por podernos dar la oportunidad de poder tener a este conferencista de alto nivel que nos pueda brindar toda la información sobre la industria de papel a nivel global, justamente porque cuando hablamos de la cadena de valor, el papel, el cartón es una pieza indispensable para poder colocar nuestra fruta en nuestras cajas a nivel global. Así que damos la bienvenida a Ken Warhorn. Welcome, Ken. Thank you for your time today. It's a pleasure to... Gracias, Ken. Es un placer darte la bienvenida. Tienes la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Me tomó unos segundos aprender a desmutear y hacer todo lo demás y poder compartir también la pantalla. Voy a colocar mi presentación y compartir la pantalla. ¿Se muestra ahí? Bien, magnífico. La presentación que tengo hoy es la misma que daremos la próxima semana en Fastmarkets RISI en la conferencia de embalaje de cartones. El enfoque aquí es lo que pasa con el mercado de Norteamérica, lo cual es un factor clave para lo que sucederá a su vez en el mercado de embalajes de cartón en la región de Asia, donde tenemos una fuente importante de provisión para Centro y Sudamérica. Así que los cambios que ocurran en el mercado norteamericano vamos a ver qué es lo que va a pasar, decía, con respecto al precio en la región. No vamos a discutir los precios porque tenemos el potencial de que algunos productores estén aquí en línea, pero vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el mercado de Norteamérica y ver por qué existe este aumento en los precios para noviembre y qué es lo que ha cambiado en el mercado norteamericano para ajustarse a esto en los últimos 2 meses. Luego, después de ver lo que está sucediendo con el mercado norteamericano, vamos a ver rápidamente lo que está pasando en las diferentes partes del mundo. Cada parte del mundo tiene una respuesta diferente a la crisis del COVID. La demanda se ha movido en diferentes direcciones en las diferentes partes del mundo. A más largo plazo vemos algún potencial de sobreoferta en la disponibilidad de la línea de gráfico de exportación en el mundo y eso puede conducir a alguna presión a la baja en los precios por la sobreoferta de mercado en los próximos 2 años. Una vez que superemos los mercados apretados que tenemos ahora, una vez que veamos lo que pasa fuera de Estados Unidos, voy a pasar a las conclusiones. Entonces, para comenzar, la imagen hoy en el mundo, tenemos vientos en contra económicos en todo el mundo, que ya existían o venían desde 2019, donde tuvimos una desaceleración en la actividad de manufactura en todas partes del mundo, en Norteamérica, en Europa y en Asia. Y gran parte de esto del 2019 se vincula a lo que se dio después, la mayor preocupación
era la guerra comercial entre Estados Unidos y China en su momento y la incertidumbre de cómo eso terminaría afectando a la manufactura en todas partes del mundo. Así que llegamos a este año y tenemos la incertidumbre por la parte comercial. Tenemos alguna aclaración respecto a que Estados Unidos y China al menos llegaron a un acuerdo base 1 a fines de diciembre. Empezamos a ver actividades de manufactura recuperándose en Norteamérica, en Asia, en Europa al inicio del año y luego llegó el COVID-19 de enero en adelante, en dependencia de qué parte del mundo estén. Pero hay otros factores también, los cambios en las políticas de recuperación de papel, utilizo la abreviatura en inglés RCP, y en la diapositiva vemos que hay cambios en las políticas de recuperación de papel. En China, China no está importando tanto papel de recuperación como el que importaba en el pasado. Están prohibiendo las importaciones de muchos de estos papeles recuperados. Eso está creando a su vez problemas. Hay cambios que han llevado a muchos otros cambios en la demanda. Y en el mercado chino también ha habido cambios en el costo para muchos fabricantes. El comercio electrónico es otro factor que está afectando la demanda, especialmente durante el COVID-19, para el periodo de ajuste. En el caso de los, hay más envíos de productos en comercio electrónico de lo que había en el pasado, con el aumento en los envíos con el tiempo. Esto está dando un empuje a la demanda de cajas corrugadas y en Norteamérica, en Europa y en otras partes del mundo está pasando lo mismo. También tenemos las preocupaciones ambientales, que es un tema a más largo plazo, donde la preocupación es que el uso de compañías que están reduciendo su huella de plástico. The slides are not showing. It appears to be an error. Okay, let me do the screen sharing again if I can find out how. There is a green button down the screen that says share screen. Just press that and then select the PPT. Okay, and share again. Is that working now? Yes. Okay, that's much better. Así está mucho mejor entonces. I haven't shown other slides. No he mostrado otras diapositivas más allá de esta que estaba mostrando antes como introducción, pero la cuestión de papel versus plástico no la veo como un tema muy grande para el mercado de cajas de cartón o cajas corrugadas. Esto creo que afecta más a otros materiales de embalaje. Quiero que vean qué es lo que está pasando en las diferentes partes del mundo. Aquí hay un doble golpe ahí, donde tenemos la desaceleración en cajas corrugadas y en la demanda de cartón para cajas. Comenzando en el 2018, vemos que en el 2018 hay una desaceleración y luego entramos al 19, donde vemos que el mercado de Norteamérica tiene un descenso en la demanda. Unido a lo que vimos con la guerra comercial en Europa, vemos una ligera descenso en el 2019. China, 2 años seguidos, 2018 y 19, donde hubo un descenso en la demanda en parte debido a la guerra comercial y también debido a las pérdidas en la demanda debido a que hay una disponibilidad limitada de lo que sería el cartón para envasar. Vemos que en el resto del mundo, básicamente sería África y Medio Oriente, hay un aumento en la demanda en el 2018, pero luego cae en el 2019. Lo mismo vemos en este periodo debido a los productores de otras partes del mundo que cambiaron su tonelaje en exceso hacia esos mercados para compensar ese tonelaje en exceso que tenían de otros mercados. Pero si vemos en cada parte del mundo, vemos que estamos entrando al 2020 con una demanda afectada en la mayoría
de las regiones, con un descenso en Europa, en China, Latinoamérica, Asia y el resto del mundo. El único lugar donde vemos un crecimiento de la demanda es en Norteamérica. Así que vamos a pasar mucho tiempo aquí en esta presentación viendo por qué la demanda está creciendo en Norteamérica. ¿Por qué Asia es tan importante a lo que pasa en el mercado global de cajas de embalaje? Es porque Asia tiene una participación dominante en el mercado global de embalaje de cartón. Estamos hablando de 121 millones de toneladas que se consumen globalmente en el 2019 y de esos 83 millones de toneladas, casi el 50% pertenece a Asia. Así que los cambios que están sucediendo en el mercado asiático van a tener un impacto grande en el crecimiento que vemos global. Si vemos en las Américas, constituye un 25-26% de la demanda global de embalajes de cartón. Y si vemos Latinoamérica, combinando México, Brasil y todas las partes del mundo, en este caso ese total es 8%. Así que vemos Norteamérica con Estados Unidos y Canadá únicamente. Y eso es básicamente lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Así que quiero profundizar en los mercados norteamericanos, que tiende a ser la fuente del suministro de Graphliner virgen para el mercado de Latinoamérica. Si vemos el mercado total para embalaje en Latinoamérica, un tercio del mercado de papel de empaque, en este caso son unos 30 millones de toneladas de demanda para el 2019. El mercado de container board está muy vinculado a los bienes de consumo. Esa es una de las razones por la cual no hemos visto en este mercado de embalaje de cartón un aumento o una disminución, mejor dicho, en la demanda, y el cambio que está ocurriendo del lado del consumo, en este caso, lleva a un aumento realmente en la demanda. En lo que es el cartón para cajas, aquí tiene más usuarios diversificados, ha sido afectado más fuerte por las pérdidas que han ocurrido con el cierre del sector de servicios de la economía y no el sector de los productos. Esto quiero presentarle porque muestra las tendencias en 4 de los mercados de papel de embalaje en Norteamérica. La que más preocupa a esta audiencia es lo que son los trozos de embalajes de cartón, que es la cantidad de embalaje de cartón que se carga en los corrugados y que se utiliza para hacer las hojas y las cajas de corrugados. Si vemos la tabla aquí, vemos que hay una tendencia en el tiempo que se remite a 4 o 5 años, donde hay una tendencia creciente gradual en el consumo de embalaje de cartón en Estados Unidos. Ven este pico grande en la demanda de marzo de embalajes de cartón. Aquí es que se hace la reposición de las despensas en los Estados Unidos. Vamos a abril y mayo y es el periodo de reposición que termina, y por eso hay un descenso en el mercado y con el cierre de la economía. Pero cuando se inicia la economía vemos esta tendencia y básicamente no vemos que la economía ha estado en recesión. Hemos tenido el consumo de embalaje de cartón creciendo a un ritmo que es más bien atípico de esta expansión fuerte, que más bien de una expansión fuerte que de una recesión. Una de las cosas que estimula esto es el crecimiento en el comercio electrónico, en ese segmento de la economía, pero el desempeño global en la demanda no solo está ocurriendo en lo que es embalajes de cartón, si vemos también lo que es los cartones para envases líquidos y los cartones para cajas plegables que están vinculados al mercado de consumo. En este caso no podemos decir que existe ningún tipo de recesión económica si seguimos estas curvas. Aquí, donde único vemos un descenso significativo en la demanda en los últimos 6 meses, es en los vasos y platos cortados en ese inventario, porque se vincula mucho al sector de servicios de la economía. Se utilizan muchos vasos para eventos deportivos o cuando las personas van al cine, así que con el cierre en ese sector de la economía, la demanda de vasos y platos obviamente ha sufrido. Ahora, si vemos los principales factores para la demanda de embalaje de cartón en Norteamérica, en este caso sería la producción
de bienes no duraderos. Si vemos aquí lo que pasa en la producción de bienes no duraderos, cuando pasamos el periodo de COVID-19, si vamos a enero y febrero, la actividad estaba creciendo un 2% en base anual. Si vemos para marzo, la producción se comenzó a descender debido al cierre por la cuarentena y hay un descenso dramático en abril, pero luego los no duraderos y la producción de alimentos tiene un aumento en los últimos 6 meses en promedio, aunque la producción global de bienes no duraderos permaneció en un 4% en base año a año. Para septiembre, la producción cayó un 0.9% en el caso de los alimentos de lo que era en septiembre 2019. Así que la manufactura en general sí ha sido afectada por lo que ha pasado con el COVID y yo pienso que mucho de esto se vincula a la pérdida de la demanda de la exportación de productos de Estados Unidos, que eso ha limitado la recuperación que hemos visto en la producción industrial. Tenemos una afectación de 4% y 1% en la producción de alimentos. ¿Por qué tenemos aquí 5% de aumento en los envíos de cajas de año a año? En la próxima tabla vamos a ver qué es lo que está pasando realmente aquí. Históricamente hay una relación muy fuerte entre la demanda de embalaje de cartón y la producción de bienes no duraderos. Si nos remontamos al 2016 aquí en esta tabla y vamos hacia el año 2000, tenemos una relación 1 a 1 entre el crecimiento que ha ocurrido en la producción de bienes no duraderos en la economía y la demanda de embalaje de cartón. Desde el 2014 a 15, la demanda ha estado creciendo a un ritmo ligeramente más rápido que la producción de bienes no duraderos. Vean aquí la relación y el aumento gradual en el tiempo. Si vemos los datos, diríamos que esto ha superado la producción industrial de bienes no duraderos en unos 100 puntos bases cada año. Así que si tenemos 1% de crecimiento en la producción de bienes no duraderos, tenemos 2% de crecimiento en los envíos de embalajes de cartón. Esto es lo que hemos visto en los últimos 5 años y yo pienso que se debe a crecimiento en el sector de comercio electrónico que ha agregado crecimiento, porque al enviar en este canal los productos, eso necesitaba un mayor uso de embalaje de cartón. Lo que resalta aquí en los datos es que hemos visto un aumento tremendo en esta relación entre la demanda de embalaje de cartón y la producción de bienes no duraderos, comenzando de marzo y continuando hasta septiembre. Esto ha sido mucho más fuerte de lo que cualquiera habría esperado y mucho más de lo que realmente se podría explicar respecto a lo que estaba pasando en el sector de comercio electrónico, pero si profundizamos un poco más con los datos, vemos que esto refleja los cambios que están ocurriendo en el gasto del consumidor. Primeramente quiero mencionar que sabemos que el comercio electrónico agrega mucha demanda a corrugado, porque hay tantos puntos de contacto dentro de los canales de comercio electrónico respecto a lo que hay en un retailer tradicional. Si vemos estos datos que van desde la parte de manufactura y bodega hasta el consumidor, la demanda incremental aquí, en este caso, estimamos que sea 7 veces más costosa por dólar de bienes respecto al canal normal, debido a que hay tantos puntos de contacto aquí. Y las 7 veces, el factor de 7 veces no significa que hay 7 veces más cajas utilizadas, porque aún tenemos el principal uso de la caja, que es ir de la bodega o de la manufactura. En este caso, en el caso del comercio electrónico es diferente al comercio físico, pero el impacto, digamos que es un 30% de aumento en la demanda si comparamos comercio electrónico versus comercio físico. Así que el comercio electrónico es un factor que apoya este aumento en la demanda. El otro es el cambio en el gasto del consumidor. Si vemos más los gastos del consumidor en los Estados Unidos, tenemos aquí que en esta gráfica se muestra los gastos en servicios.
La línea en púrpura es servicios de alimentos en restaurantes, etcétera. Y la línea naranja son los gastos en transporte y recreación. Estos son los sectores que fueron afectados durante el cierre. El sector se está recuperando ahora. Hay más restaurantes que se están abriendo y el sector de transporte y entretenimiento ha sido más lento ahí en su recuperación. Pero los datos que tenemos para septiembre muestran los gastos de alimentos que equivalen a un 13% por debajo del nivel base año. Esto ha sido compensado en cierto punto porque las personas siguen consumiendo, pero lo están haciendo en sus casas y no en restaurantes. Así que hay alguna compensación en cierta manera. El descenso neto sería de un 4% base año. Ahora, si vemos aquí esto como uno va al consumo directo en la casa, hay un menor valor agregado que cuando sale a comprar bebidas o alimentos en un restaurante, ¿no? Tenemos un 27% de descenso en el gasto en las actividades recreativas lejos de casa, y lo que esto sorprende a todos es que el descenso en estos gastos en la actividad de recreación lejos de casa ha sido compensado, ya que los consumidores están gastando más dinero en productos o recreación que puedan consumir en casa. Pero si vemos el sector amplio de servicios de la economía, los únicos dos que han demostrado un crecimiento año tras año son los sectores de comunicación y financieros. Ahora, vamos a ver el otro lado, en la ecuación de gastos del consumidor en los bienes. La mayor parte ha sido el gasto en alimentos, que equivale a un aumento de 4%. En bebidas es más sustancial, 14% en base a año. Estos aumentos les dan un aumento en la demanda porque los bienes se envían en cartón corrugado que cuando se consumen en un servicio. En este caso, el gasto en productos recreacionales tiene un aumento del 20%. Tenemos algunas preocupaciones si vemos el crecimiento aquí, que ha sido muy fuerte en bienes duraderos. Si vemos los pronósticos de hace 2 años, se supone que estos productos duren 6 meses o más, pero cuando avancemos en el tiempo vamos a tener mucha compra en el mercado de bienes duraderos. En este caso, esto no va a pasar así en el 2021 o 2022, así que yo veo un cambio en estos gastos. Ahora, en los no duraderos, que incluye el sector donde esperamos que haya una elevación en el tiempo en dependencia de la probabilidad de que las personas regresen a los restaurantes. Solo hay dos segmentos en el lado de los bienes que han tenido un descenso base de año en septiembre: la parte de vestuario y gasolina, lo cual tiene sentido porque las personas no van a trabajar o a las escuelas, no están saliendo ni están manejando tanto. En este caso, no están consumiendo por tanto tanta gasolina. Así que esos son los únicos dos sectores ahí que han sido afectados. Entonces, obviamente, esto no es una recesión normal. Tenemos la conferencia norteamericana hace unas 2 semanas, donde hablamos de esta recesión que no es normal, con segmentos de la economía, como en los bienes de consumo, donde vemos un aumento considerable en los gastos, y en segmentos de la economía, como en los servicios, donde tenemos un descenso considerable. Ahora, avanzando, vemos una demanda fuerte de embalaje de cartón cuando tengamos esta reposición de las expensas y de la cadena de suministro de grocery. En este caso, esto, cuando ellos hacen su tiempo de parada de mantenimiento, eso hace que se cree un retraso. Ellos hacen eso para poder hacer la reposición. Entonces entramos a mayo y vemos este descenso importante en la producción de bienes no duraderos, en los envíos de cajas, y los productores dicen, ahora estamos en un punto en que la economía está en una recesión atípica, queremos comenzar a aprovechar ese tiempo de parada, y vemos que hay un aumento de 89% ahí. Gran parte de esto se vincula, disculpen,
al tiempo de parada de mantenimiento retrasado, hubo algo que hicieron los productores ahí que anticiparon un debilitamiento de la demanda. Ahí es que las personas cogieron esto por sorpresa porque llegamos a julio y empezaron a crecer los envíos de cajas de cartón. Luego en julio tenemos un aumento de 3% en los envíos de cajas de cartón y cuando llegamos a septiembre estamos viendo un 5% de crecimiento anual en los envíos de cajas de cartón y ayer PCA dice que en las primeras 2 semanas de octubre estaban teniendo un aumento de 15% respecto al año anterior en octubre. Así que una demanda muy fuerte actualmente en esos envíos de cajas y eso es la razón por la cual decimos que el anuncio del aumento de precios en noviembre en el mercado doméstico y vamos a ver esta presión hacia arriba en los precios para la exportación, incluso antes de que se muevan los precios domésticos. Ahora, en agosto y septiembre hemos visto que los productores empiezan a asumir ese mantenimiento, pero si entramos a agosto y septiembre, entra la estación de huracanes y hemos tenido 2 huracanes que afectaron la costa del Golfo en agosto y septiembre y eso afectó unas 60.000 toneladas de producción, así que eso creó un impacto en la oferta que contribuyó a su vez al descenso que vimos en los inventarios generales de la industria. En esta tabla vemos los niveles de inventario en Estados Unidos. La línea está en valores absolutos, en millones de toneladas, y las columnas son los inventarios en el consumo de corrugado con los cortes de o los embalajes de cartón. Vemos que el inventario ahí se dispara en abril con un aumento en abril. Ahí, este es el punto en que los productores decidieron comenzar a diferir la parada de mantenimiento, pero vemos que de mayo en adelante los inventarios han regresado y para cuando llegamos a septiembre los inventarios están en el nivel más bajo que estaban en el 2017 y principios del 2018. Así que el mercado se, se viró en este momento respecto a lo que ha sido en ese periodo de 2 años y cualquiera que comprara en el mercado de exportación reconoció que era difícil encontrar tonelaje en Estados Unidos como era en el caso de 2017 y 18 y ese sería el caso igual ahora. Ahora, si vemos lo que estamos pronosticando para el crecimiento en el mercado de cajas de embalaje para los próximos 2 años, esto se vincula a lo que hemos visto que ha pasado en la producción a nivel industrial. Vemos que hay un crecimiento en la producción industrial en el cuarto trimestre del año, lo cual lleva a un aumento sustancial en los envíos de cajas cuando ingresamos al cuarto trimestre del año. Sí, anticipamos que habría alguna afectación aquí en la parte de manufactura cuando llegáramos al 2021. La pregunta ahora realmente es cuán profunda es esa recesión. Esto no está considerando una segunda ola de cierre por el COVID. Hay la posibilidad que veamos un descenso más severo en la producción global industrial, lo cual puede afectar a los envíos de cajas, pero en general vemos un crecimiento sólido en los envíos de las cajas. Este año, a pesar de la recesión, hemos visto un aumento de 1.8% en los envíos de cajas en Norteamérica, un crecimiento muy similar al del 2018 con un aumento de 2.1%. Y en el caso de 2022, 2.1% y 2021, 1.7%. Eso siempre crea una preocupación en los compradores. Estamos en un punto donde la demanda se está acelerando del ritmo que hemos visto en los últimos 2 años con una demanda fuerte. Eso va a llevar a una afectación en el mercado. El problema que vemos en Norteamérica es que la oferta va a crecer de manera sustancial en los próximos 5 años. En mayo, la AFPA, la Asociación de Productores de Papel,
publicó su encuesta anual monitoreando lo que estaba pasando en el frente de la capacidad y en mayo 2.3 millones de toneladas de expansión en la capacidad de planta se agregó en base al 2019-2023. Muchas compañías están creando nueva capacidad. Si vemos en el frente de capacidad, vemos 1.9 millones de toneladas de esa capacidad que va a llegar al mercado en los próximos 6 meses. Así que vemos que el mercado está muy apretado ahora, pero cuando esa nueva capacidad ingrese, vamos a ver que el mercado se va a aflojar un poco. Antes del COVID-19 había propuestas para 5 millones de toneladas adicionales de nueva capacidad para llegar en los próximos 3 a 5 años. Parte de estas propuestas fueron canceladas después del COVID-19. La mayor afectación fue el Sandpaper Mill en Kansas, donde ellos tenían una planta que agregaría 1.5 millones de toneladas y eso se canceló a principios de la crisis del COVID-19 y eso es un reflejo de lo que está pasando en el lado del COVID-19 y también de los problemas existentes entre China y Estados Unidos en la parte comercial. Otro descenso es el de Verso, que comenzó a operar una máquina para hacer cajas de embalaje de cartón, pero decidieron cerrar esa planta por mayormente era papel de copia, que esa demanda ha tenido una caída del 20%. La debilidad que está ocurriendo en el mercado de papel para copia está llevando a mayor conversión de capacidad para hacer papel gráfico en el mercado de embalaje de cartón. Y lo principal ahí vienen de Domtar, el mayor productor que fabricaba papel de copia. Estamos hablando de 2.5 millones de toneladas en los próximos 5 a 10 años de conversiones en las plantas que fabricaban las hojas para papel copia, que van a pasar ahora al mercado de embalaje de cartón. Ellos anunciaron la primera conversión para el 2023, agregando 600,000 toneladas al mercado. En la semana pasada, Atlanta Packaging dijeron que iban a construir una planta que agregaría 400,000 toneladas en Canadá y PSA va a avanzar con pruebas para hacer embalaje de cartón en una de sus máquinas de papel de copia en Alabama. Así que si hay nueva capacidad que ingresará al mercado en los próximos 2 años, no estamos asumiendo que toda la capacidad anunciada va a llegar de manera inmediata al mercado. En esta tabla vemos los diferentes tipos de crecimiento de la capacidad en el tiempo. En la barra naranja vemos la expansión incremental confirmada en el mercado, los proyectos confirmados que realmente no tienen un nombre, pero es la capacidad global que va a ingresar. También tenemos cambios en el embalaje de cartón para 2019 y 20. Algunas plantas comenzaron a hacer grados de embalaje y en lugar de hacer, en este caso, embalaje de cartón, más bien utilizaron estas plantas para fabricar papel. Así que en la parte verde estamos hablando de los cierres confirmados en el mercado norteamericano. Serían 3 en Norteamérica a principios del 2020. Eso hizo que el crecimiento fuera muy bajo en la capacidad en este año. Hay un cierre más que se anunció para el 2022, que sería una conversión de una planta que fabricaba medio corrugado para convertirla para cajas reciclables. Pero lo que sí es que tenemos esta afectación o este impacto de la nueva capacidad, que es la barra en rojo, que son los proyectos de adiciones confirmadas, muchos de ellos para los próximos 6 meses. También tenemos barras en azul con 1.3 millones de toneladas que están agregando en proyectos que tienen probabilidad de salir adelante, aunque de pronto no se ajustan a la capacidad mencionada por la AFPA. Así que estamos hablando de un 3% de crecimiento en la capacidad para el 2021, 2.3% para el 2022 y casi 3%, 2.8% para el 2023. Así que este crecimiento va a ser más rápido que el crecimiento global en la demanda que tenemos para el mercado. Así que si vemos esto, una vez que estemos más allá de la déficit actual del mercado, debe haber
una capacidad abundante disponible en el mercado norteamericano para satisfacer la demanda. Aquí tenemos todo en conjunto en el lado de la demanda y la oferta para lo que es embalaje de cartón y ver cómo estamos operando ahora. Aquí tenemos el mayor aumento en la demanda doméstica y de exportación en el 2020, presionando la demanda hacia arriba en 1 millón de toneladas este año, donde la capacidad está creciendo a 200.000 toneladas. Eso nos da un aumento en promedio en las tasas de operación de 94%. Hay un mayor ritmo en este momento porque el mercado de cajas está tan fuerte, pero vemos que las tasas de operación están sentadas en un 94% en los próximos 2 años, porque vemos que el crecimiento de la demanda y de la capacidad ha estado bastante en línea. No vemos que las exportaciones sean un factor importante aquí para el mercado norteamericano. Y ahora voy a pasar a lo que está pasando en las diferentes partes del mundo para ver por qué no vemos un crecimiento grande en la demanda para lo que es embalaje de cartón de Norteamérica. Si vemos el mercado latinoamericano, tenemos una división ahí bastante uniforme en México con 1/3 de la demanda global, Brasil con otro tercio y las otras partes de Centro y Sudamérica representando el otro tercio de la demanda. Pero cada país y cada región tienen dinámicas muy diferentes. Brasil es mayormente autosuficiente en los embalajes de cartón, importan muy poco. Históricamente han sido un exportador marginal de embalajes de cartón. Eso va a cambiar en los próximos 2 años porque vamos a tener proyectos grandes. En este caso, se va a introducir una nueva línea que va a permitir un crecimiento mayor a la capacidad de Brasil respecto a la demanda. Así que ellos van a vender más en el mercado de exportación. México es muy diferente, tiene muy fuertes lazos con el mercado de los Estados Unidos. La mayor parte de lo que se produce en México es embalaje de cartón reciclable y la demanda de Grafliner tiene que provenir mayormente del mercado de Estados Unidos. Y tenemos otros mercados aquí que serían en Latinoamérica, mercados que dependen más de la importación porque tienen una producción limitada doméstica. Aquí vemos el pronóstico del lado de la demanda con Brasil y México, los dos países que han tenido la mayor capacidad. En la columna en azul claro, tenemos la demanda. Si vemos la demanda de México, vemos que es una demanda estable en los últimos 3 años, un descenso este año en la demanda, un crecimiento en el 2021 y 2022, compensando eso, pero las cifras para los 3 años son un crecimiento bastante estable para México en la demanda. En este caso, lo que sí vemos es que hay un aumento en la capacidad en México con las nuevas máquinas de cartón reciclable. Con las nuevas máquinas, cuando empiecen, vamos a ver que las tasas de operación van a bajar en la demanda, ya que el reciclado va a ganar alguna participación en el mercado mexicano. En Brasil tenemos en el frente de la demanda una situación diferente. La demanda ha subido y bajado este año. Sí, tenemos un crecimiento que se compensa por los últimos 2 años, pero ha sido una demanda relativamente estable. Una gran capacidad va a venir con los proyectos nuevos de Westvaco Regisa y en Brasil tenemos una sobreoferta de mercado también y pensamos que los productores brasileños van a enfocarse en vender más cartón hacia el mercado de exportación. La cuestión aquí es si vemos esto, cómo esto va a competir con el Grafliner que viene de Estados Unidos. Las personas son muy competentes ahí en competir. Su Grafliner va a ser competitivo y ellos piensan que van a crecer con el tiempo. Ahora si vemos lo que está pasando en el mercado europeo, vamos a tener una historia muy similar a lo que hemos visto en otras partes del mundo, una sobrecapacidad instalada que se remonta a los últimos 2 años, donde hemos visto una desaceleración de la demanda desde el 2018 en el mercado
europeo, oriental y occidental, con una expansión de la capacidad acelerada. Esto ha llevado a una sobreoferta en el mercado europeo en el 2019 y esa sobreoferta se empeora en el 2020, ya que la demanda europea se ha afectado más que la demanda norteamericana. Tenemos aquí una capacidad con expansión más limitada y en el mercado europeo este año la expansión de la capacidad se va a acelerar cuando pasemos al 21 y al 22. Ahora, cuando uno ve esto respecto a la demanda y la capacidad que crecen al mismo ritmo, eso va a hacer que las tasas de operación van a permanecer donde estaban, pero como ya estaban en un nivel bajo, no vemos un desarrollo fuerte del mercado europeo. Esto significa que para los productores europeos vamos a tener una presión más hacia la exportación fuera de la región. Aquí es donde los productores de Europa Occidental van a exportar gran parte de su tonelaje. Vamos a tener una expansión de la capacidad en Europa emergente, con la que va a empujar más las exportaciones de Europa Occidental fuera de la región. En este caso, ellos van a tener menor necesidad de importar de Europa Occidental, así que los productores van a tener que exportar más hacia el resto del mundo. Ya hemos visto este año que la exportación son 2.5 millones de toneladas. La exportación de Europa Occidental ha crecido en 3 millones de toneladas para el 2021 y el 2022, según los pronósticos. Un economista europeo, en este caso, menciona que esperan que se exporte hasta 1 millón de toneladas más para tratar de regresar las tasas de operación a los niveles normales. El problema es que tenemos dificultades para encontrar espacio para ese crecimiento, mayormente por los cambios que están ocurriendo en el mercado asiático, que es el mercado más grande del mundo. El mercado asiático, cuando nos remontamos a los últimos 4 años, desde el 2017, el gobierno chino anunció que iba a detener lo que es las importaciones de papel recuperado. Primero, en el 2018 hasta este año han estado reduciendo la cantidad de envases corrugados y cuando llegamos al próximo año, el gobierno chino va a permitir cero importaciones de papel recuperado hacia el mercado chino. Si vemos, el país importaba de papel recuperado unas 30 millones de toneladas y eso es un cambio enorme en ese mercado y eso ha provocado cambios en el lado de la demanda. Aquí la tabla parece bastante complicada, pero he monitoreado lo que está pasando en el mercado chino muy bien. En rojo, la columna es el monitoreo de la producción de China, que depende casi totalmente en el papel recuperado que se importaba mayormente. Con el descenso en las importaciones de ese papel, ha habido una reducción en la producción en China de 2 millones de toneladas que se han perdido cada año en el 2018 y 19 hasta el 2020. En este caso, hay una reducción de 4 millones de toneladas de producción. Para compensar eso, los corrugadores chinos están buscando comprar más cartón del mercado de exportación, que es la barra en púrpura aquí, que monitorea los cambios globales en las importaciones netas chinas en el tiempo. Y tenemos este aumento enorme en las importaciones en el 2020, como ven. La línea azul en la tabla sigue que es la parte de la demanda para ver qué está pasando con la demanda en total, que ha tenido una disminución de 1.5 millones de toneladas anuales desde el 2018. Parte de esto se debe a la desaceleración que está ocurriendo en el sector industrial chino, pero también se debe mucho a la reducción forzada en la demanda corrugada debido a la falta de fibra disponible. La tasa de operación muestra que las plantas están trabajando con una tasa de operación de 70%, incluso si avanzamos en el tiempo, asumimos que puede haber un aumento en la
producción china, mientras más cajas corrugadas se queden dentro del mercado chino, con el crecimiento de la economía china, vamos a tener un aumento en la producción para los próximos 2 años. China va a seguir importando más embalaje de cartón del mercado global. La tasa de operación en China sí muestra un aumento de encima del 75% en lo adelante. Esto tendrá que ver también con la capacidad. Muchas plantas nuevas se van a construir en ese mercado a pesar de la falta de importaciones y vamos a tener un empuje a una reducción a las plantas existentes. Si vemos el resto de Asia, vemos un crecimiento en la demanda hasta el 2019, en contraste a lo que hemos visto en otras partes del mundo, donde hubo un descenso de la demanda hasta el 2019. En otras partes de Asia, en especial el sudeste asiático, se beneficiaron del flujo de bienes de consumo para los mercados de exportación, una disminución en la producción de China y una producción que se asumió en otras partes de Asia. Eso ha hecho un crecimiento fuerte de la demanda en el 2019. En el 2020 vemos una pérdida en la demanda total según el COVID afecta con los niveles de cierre por la cuarentena en las economías, pero si vemos que la demanda se está acelerando, una vez que el COVID esté más bajo control, esta demanda va a seguir creciendo hasta un 4% en esas regiones. Ahora pasando hacia el final, viendo lo que está pasando en el frente comercial, aquí en esta diapositiva vemos los cambios que hemos visto en la parte comercial. Aquí resalta en particular lo que es los exportadores de embalaje de cartón no tradicional, sobre todo Vietnam, Malasia e Indonesia, donde vemos un aumento en las exportaciones de esos países en los últimos 2 años, ya que China ha necesitado importar más embalaje de cartón para su mercado o cartón de embalaje. Vemos un aumento importante ahí en esos países y vemos que el crecimiento continúa hasta el 2021 y el 2022 en el cartón para embalaje. Muchos de los productores de cartón de embalaje están invirtiendo en plantas en el sudeste asiático que puedan tomar papel recuperado que se importaba en el mercado chino y ahora se convierte en cartón de embalaje para países como Vietnam, Malasia y exportar ese cartón para embalaje hacia China para cumplir con la demanda china. La diapositiva a la derecha vemos lo que está pasando con los exportadores tradicionales de cartón de embalaje. En naranja vemos Norteamérica, donde las exportaciones han subido este año, en parte al aumento tremendo de la demanda por los importadores chinos de Kraftliner, pero con la sobreoferta que vemos en el mercado de Europa Occidental, estamos vendiendo más tonelaje hacia el resto del mundo. Vemos estas dos regiones que tienen que ver con el mayor crecimiento en las exportaciones tradicionales de cartón de embalaje para los próximos 2 años. Esperamos que las exportaciones de Estados Unidos, de hecho, disminuyen gradualmente en el tiempo. Vamos a tener choques en la oferta y en el tonelaje de cartón de embalaje en el mercado latinoamericano para los próximos 2 años. Una de las interrogantes va a ser cuán bien, si vemos el Kraftliner que sale de Brasil y cómo va a influir eso en lo que es la parte de lo convencional. Ahora, en esta diapositiva, antes de avanzar a las preguntas, ¿qué tenemos que ver en el mercado global de embalaje de papel en los próximos, papel para embalaje en los próximos años? En este caso, nadie pudo pronosticar, por ejemplo, cómo la pandemia de COVID-19 iba a avanzar. Sí, parece que sí va a golpear otra vez en algunos países. Estos países van a tener que regresar a las cuarentenas y eso va a provocar otra recesión en la economía de Estados Unidos. Si vemos lo que pase con la elección venidera en una semana, bueno, eso puede cambiar la dinámica también de la economía.
Y también hay que ver qué es lo que está pasando en los Estados Unidos respecto a este paquete de estímulo que el gobierno estaba preparando para aprobar. Pero bueno, el gobierno seguro va a tener que parar de gastar esos billones para impulsar la economía. Eso ha sido muy doloroso históricamente cada vez que ha ocurrido, así que puede haber dolor en el mercado americano cuando pasemos al 2021. La otra pregunta que tenemos es cuán duradero van a ser los embarques en la región, cuánto tiempo va a tomar a los consumidores sentirse cómodos saliendo a los restaurantes, cuánto tiempo las personas van a invertir consumiendo en casa versus afuera. Ahora, los cambios ahí es algo que hay que considerar. Una pregunta que hemos hecho aquí, si la pandemia del COVID-19 afectó el empuje para la sostenibilidad. Esto me lo han preguntado algunas compañías de productos de consumo, donde tenían esta meta para eliminar para el 2024 lo que eran los plásticos descartables. La mayoría de las personas que he hablado en el frente del comprador dice que no están cambiando sus metas de plásticos a largo plazo por el COVID. Pero lo que sí resalta es, si vemos el pronóstico para los próximos 2 años, que tenemos una expansión de capacidad robusta en los planes en todas partes del mundo. Así que aunque proyectamos un crecimiento de 1.9% en la demanda global de cartón para embalaje en 2020 a 2022, realmente no vemos que los mercados van a permanecer atrapados por mucho tiempo. Sí tenemos un choque final en el mercado de papel recuperado para el 2021, cuando China prohíba todas las importaciones de papel recuperado, pero eso va a ser el último choque que tendremos en ese frente. Y con eso, creo que ahora voy a pasar a las preguntas, si es que existen preguntas, por favor. Buenas tardes con todos. ¿Tenemos alguna pregunta? Por favor, escribirla en el chat para nosotros poderla indicar. Okay, question here. Are there incentives for U.S. mills to export rather than produce for the O sea, aquí domestic? existen incentivos para las plantas de Estados Unidos para exportar en lugar de producir para el mercado local. No, si vemos los niveles de rentabilidad para la exportación, en este caso es mucho peor de lo que es en el mercado doméstico, sobre todo para las exportaciones a Europa. Los productores están vendiendo en el mercado europeo a costo de efectivo a $300 el diferencial respecto a lo que venden en el mercado doméstico. Eso impide que el mercado doméstico tenga una sobreoferta el año pasado, pero no es un incentivo ya para vender y realmente no vemos que eso cambie en el tiempo. El mercado norteamericano está más concentrado que el mercado europeo o de otras partes del mundo. Así que no tenemos tanta presión de la competencia en el mercado doméstico, pero sí tenemos una presión intensa en el mercado de exportación. Así que el único incentivo que tiene un productor para vender más en el mercado doméstico sería para prevenir, o en este caso, cualquier problema interno. Hay otra pregunta aquí en inglés. Si el precio del petróleo afecta el precio del papel. No, para los productores del craftliner. Si vemos las plantas de craftliner en Estados Unidos, realmente no consumen tanto petróleo. Si ellos compran la energía, van a comprar energía de gas natural, que es bastante barata en el mercado de Estados Unidos, pero las plantas de craftliner tienen un
80% de su necesidad energética, ya sea de quemando el licor o los residuales de madera que ellos tienen directamente, o sea, ellos reutilizan su propia energía y la energía que compran es gas natural, que es mucho más barata que el petróleo. There are two more questions within the chat. One is how will the Okay, yeah, will the I think a lot of the reason there are the delays now. Gran parte de la razón para ese atraso tiene que ver con la demanda creciente, inesperada, tan fuerte en el mercado norteamericano, donde los productores realmente tienen problemas para cumplir con la demanda de envío de los embalajes de cartón desde la planta. De hecho, los más grandes productores están buscando comprar a otros productores para ver si pueden cumplir con esa demanda que existe de embalaje de cartón. Así que parte de la razón es la necesidad de cumplir con la demanda del mercado doméstico, y el otro problema en Estados Unidos es encontrar el transporte, porque se ha hecho cada vez más difícil. Hay varios camioneros que no están llevando materiales de la planta a los puertos y más bien están trabajando directamente con Amazon. Así que el crecimiento en el comercio electrónico también está afectando el transporte de las plantas. Así que es una combinación de esos factores, porque es que vemos esa afectación también en el tiempo de entrega. there was one at the beginning that was how will the Había una al inicio market be affected respecto a in cómo Latin America? el mercado de Latinoamérica se va a ver afectado, ¿no? Ese estaba en español. How will the corrugated market be ¿Cómo affected el mercado corrugado se va a afectar en Latinoamérica por el COVID? ¿Cómo se va a ver afectado el mercado de corrugado en Latinoamérica por el COVID? Si esa es la pregunta, yo pienso que eso va a variar por país en dependencia de lo que esté sucediendo. Vemos en Brasil un aumento de la demanda en los últimos 2 meses, similar a lo que vimos en Estados Unidos, donde ha habido un gasto por el estímulo y eso ha hecho que aumente el gasto en bienes de consumo. En países que no tienen estos paquetes de estímulos, vamos a ver más bien una demanda más débil. Yo pienso que eso varía por país. El aumento de chino en la importación de Craftliner. Uno de los problemas que siempre hemos tenido con las plantas chinas es que ellos no importan Craftliner o incluso el liner reciclado. Ellos lo consumen como pulpa en lugar de embalaje de cartón para embalaje. El problema en China es la fibra que se utiliza para hacer el cartón de embalaje. Así que tenemos este aumento en las exportaciones a China, en este caso. ¿Cuánto de eso se ha utilizado para hacer cajas corrugadas? ¿Cuánto de eso es pulpa? Hemos visto esto que ha cambiado con el tiempo cuando consideramos a Nine Dragons y otras plantas más que están creando nuevas plantas en el sudeste asiático. Una vez que empiecen esas plantas, yo pienso que vamos a tener una disponibilidad de un cartón para embalaje de nuevo, de calidad, que va a reemplazar, creo, las exportaciones del Craftliner. Parte del aumento que hemos visto, que viene en el mercado europeo, ha sido el aumento en las exportaciones de medio corrugado de baja calidad europeo que se consume como pulpa en el mercado chino.
Oops, I just lost. Okay, here's Q&A. I'm not going to talk on price increase expectations. No voy a hablar de las expectativas de aumentos de precios para el próximo año en este foro, porque puede haber algunos productores acá y no queremos hablar de expectativas respecto a precios o aumentos de precios. La brecha entre el precio doméstico de exportación versus, bueno, de exportación para el mercado europeo es $300 la tonelada, que esa es la diferencia que tenemos en el doméstico y exportación, y esa es una de las razones por la cual tenemos una presión incluso antes de que el precio doméstico empezara a afectarse. If China is stopping, Si China va a detener sus importaciones de craftliner, ¿hacia dónde va a ir este producto? Yo pienso que parte va a ir a Latinoamérica y va a estar disponible. Yo pienso que en Estados Unidos, especialmente ahora, lo que sea que se estaba enviando a China, ahora se va a enviar al mercado doméstico. En el mercado de Estados Unidos, en octubre las cosas están cada vez más apretadas respecto a lo que han estado en décadas. Is there another question? ¿Hay alguna otra pregunta? Last one about if China is stopping about recycling craftliner boards, where is going now this product? Latin America? Will this affect the volume in LA? yeah, and I think the board that was Yo going to pienso que el cartón que iba a China se va a consumir domésticamente en Estados Unidos, decía el craftliner. Parte podría estar disponible para el mercado latinoamericano, pero pienso que el mayor aumento y la disponibilidad para Latinoamérica sería en el interés de los europeos occidentales o de los brasileños que vendan a ese mercado para los próximos 2 años. No creo que los productores americanos van a aumentar mucho sus exportaciones a Latinoamérica. Is there another question? ¿Hay alguna otra pregunta? If not, Si no, bueno, we would like to thank you quisiéramos agradecerte, Ken, por tu tiempo. and for this video conference is being recorded in which we're going to share to the Esta audience. conferencia está siendo grabada, así que la podemos compartir después a la audiencia. Nuevamente, muchas gracias, Have you again Ken, soon. y a todos. Esperamos Have you again soon. Thank you. contar contigo pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos.